Bueno, estamos con el reconocido periodista Alexis Serrano, premio Eugenio Espejo de Periodismo en algunas ocasiones. También un experto en el tema del chequeo de la información, de la verificación de la información, entre otros tantos temas. Así es que, aparte de periodista, Alexis es escritor. Le vamos a pedir que nos haga una breve reseña de su vida profesional. ¿Qué tal? Bienvenido a esta clase de comunicación política y gubernamental. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Gracias a todos. Bueno, soy Alexis Serrano Carmona, soy periodista desde hace ya casi 20 años. Trabajé durante 14 en el diario La Hora, en donde llegué a ser editor general. Hice mi maestría en escritura creativa y luego fui editor de Ecuador Chequea hasta septiembre del año pasado. Ecuador Chequea es el primer medio de verificación que existe en el país, que se creó en el país hace ya 9 años y lo edité durante 4 años yo. Entonces, he conocido de cerca un poco cómo funciona todo este mundo de la desinformación y el impacto que tiene en varios temas, incluido, por ejemplo, dada esta clase, en campañas políticas y en la política en general. Me gusta mucho la crónica, escribo todo lo que puedo de crónicas, así que eso en resumen. Bien, Alexis, empecemos con el concepto. ¿Qué es desinformación? A ver, hay una palabra que es muy importante para el concepto de desinformación y es la intencionalidad. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se confunde o línea editorial o un error de un medio de comunicación con desinformación. Para hablar de desinformación tiene que haber la intencionalidad sistemática de redes que se conforman en las redes sociales, en todo lo que es el entorno digital, para emitir desinformación. Informaciones que son falsas, que son descontextualizadas, que son engañosas, etcétera, etcétera, con el único afán de engañar a la gente, de mentir. Entonces, esto es desinformación, es información falsa, engañosa, imprecisa, que circula a través del entorno digital con la intencionalidad sistemática de una persona o grupos para engañar Es decir, deliberada. Sí, exactamente. Bueno, ¿y cómo distinguir entre lo que es una información deliberada o desinformación deliberada y la que puede ser, como tú decías, un error? ¿Cómo se hace el proceso para que el común de los mortales, no solamente los comunicadores, los periodistas, o las personas especializadas, los docentes, sino los ciudadanos, distingan entre una cosa y otra? En primer lugar, es muy importante el rol de la ciudadanía. O sea, una ciudadanía digital crítica es fundamental en la actualidad y para el futuro con las inteligencias artificiales. Es muy importante una ciudadanía crítica, ¿no? Entonces, lo primero hay que conocer cómo funciona un medio de comunicación y saber que un medio de comunicación tiene una línea editorial, un medio de comunicación comete errores aquí en el New York Times, en Estados Unidos, en España, ¿no es cierto? Entonces, un error, por ejemplo, es una cuestión tuve un dato impreciso, pero es una nota periodística. Una línea editorial es claramente un lineamiento editorial para una nota. Ahora, lo otro es, como te decía, crear exclusivamente para desinformar. Entonces hay redes dentro de las redes sociales, de cuentas dentro de las redes sociales, que se dedican todo el tiempo sistemáticamente a producir desinformación sobre distintos temas, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo cometer un error como periodista, como medio, cosas que pasan, como decía aquí en el New York Times, o tener una línea editorial que esto, ¿no? Cuando se habla de la posverdad, por ejemplo, es decir, ya no importa mucho si es que es cierto o no lo que voy a compartir, sino que me guste a mí, que esté de acuerdo con lo que yo pienso, que sustente, que soporte lo que yo pienso. Entonces ya pasa a un segundo plano saber si es que es verdad o no. Simplemente si es que me gusta, si es que estoy de acuerdo, si es que va con mi ideología, yo lo comparto. Entonces de ahí parte todo el riesgo que implica la desinformación. Los datos quedan en un segundo lugar, quedan en un segundo plano. Lo que más me importa es los sentimientos, las sensibilidades, la ideología. Por eso la desinformación apela a eso, a las emociones, más que a los datos y a la información. Recuerdo que hace unos años Eduardo Califé, que fue representante del Ecuador ante la UNESCO, escribió un artículo para Diario El Comercio con una data
interesantísima. Entonces, ¿no? No sé cuál sea la realidad ahora, quizás ahora es peor, no lo sé. Entonces, un 70% de las personas se queda con la primera versión de algo que recibe. Y ahora, claro, hay muchas maneras de recibir, porque tú me dirás, puede haber medios sesgados, con una teoría política, con una ideología, lo que sea, pero también ahora con este universo enorme, yo siempre le llamo el mar espeso de las redes sociales, que están ahí. Y el común de los mortales no sabe discriminar, distinguir qué es una cosa y otra. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, es la verdad, y es lamentable y es el riesgo. El principal riesgo es ese, la falta de educación digital, de informacional, informativa de la gente, ¿no? Para redes sociales. Y claro, ahora este dato seguramente se ha multiplicado por redes como TikTok, porque en TikTok no hace falta, ni siquiera la gente se pregunta por una evidencia. Simplemente, incluso muchos lo ven como fuente. O sea, ¿dónde lo viste? Ah, lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok. O sea, ya ni siquiera se preocupan de qué cuenta sale. Lo vi en TikTok. Entonces, ese es un riesgo porque esa es una red social que permite poner una imagen cualquiera, un video cualquiera, con una música llamativa y básicamente poder poner cualquier cosa, porque no hay la necesidad de poner ni siquiera un copy, un nada, que pueda sustentar, explicar o dar evidencia de lo que se está diciendo. Esta es otra palabra que acabo de mencionar que es muy importante. Evidencia. Siempre es un paso básico dentro del ecosistema digital. O sea, cuando yo vea algo, tengo que pedir evidencia. ¿Cuál es la evidencia de lo que me estás diciendo? Yo suelo en talleres sobre este tema bromear y la gente se ríe, pero es un poco el sentido del asunto. Yo le suelo decir, si mi mamá me dice que me ama, yo le pido pruebas, yo le pido evidencia. Mm. Entonces, es más o menos eso, dudar de todo. O sea, yo conversaba el otro día con Caparrós, con el periodista argentino, y él me decía, la duda, Martín yo Caparrós. Caparrós dice, yo reivindico la duda como la actitud más responsable en los actuales tiempos, y es así. O sea, va a llegar un punto en el que vamos a tener que dudar de todo, y más con la inteligencia artificial. O sea, evidentemente vamos a tener que dudar de todo, y esa va a ser la actitud más responsable. Ya, pero esto es clave, pero la duda es tan antigua como la filosofía, digamos, como por lo menos la tesis de René Descartes, ¿no? La duda como un método para llegar a la verdad. Eh, y con esto que estamos comentando también, yo quiero remitir otro dato simplemente para seguir con esta charla, que es unos estudios que hizo Silicon Valley y la UNAM, la Universidad Autónoma de México, cuyo prestigio es indudable. Y decían también hace unos, quizás 6, 8 años, bueno, es un poquito menos, en los Estados Unidos hay un porcentaje de personas que reproduce una información aún a sabiendas de que es falsa. Entonces recibe una información que no es verdadera y la reproduce. 14%, a mí me parece altísimo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Realmente en campañas electorales, en situaciones de tensión política, social, en paros, por ejemplo, o en cosas de mucha tensión. Esto suele suceder porque la gente dice, ok, capaz no sea verdad o estoy seguro de que no es verdad, pero lo comparto porque le hace daño a mi rival. Yo Mm. tenía, el año pasado se hizo un congreso de periodismo y fui invitado precisamente para hablar de estos temas. Y uno de los asistentes se me acercó al final y me dijo, mira, no quería decírtelo en público porque pues no es tan fácil de decir o un tema más complicado de tratar, pero yo hago, me decía, comunicación política, o sea, asesoría política. Y me decía, y nosotros en los paquetes que ofertamos a los candidatos que están preparándose para las elecciones seccionales del 2000, próximo año me parece, o en 2 años, las próximas elecciones seccionales, yo les estoy incluyendo ya todo esto de generar desinformación contra el rival. Es decir, ya es un arma política también. Entonces, ya las campañas se hacen también pensando en esto. Entonces, obviamente, si se multiplica, la gente que le conviene atacar o beneficiar a determinado candidato, pues lo comparte también en ese sentido. Ahora las campañas sucias o campañas oscuras han existido desde siempre, pero ahora es un nuevo instrumento este de la tecnología, esta apariencia de verdadero. Entonces, ya para remitirnos al tema comunicación política como tal, ese proceso de verificación, ese proceso de rigurosidad, luego vamos a ir a los demás temas ya periodísticos, en fin. ¿Cómo se hace en una campaña? ¿Cuál sería un poco la fórmula para contrarrestar incluso aquella desinformación que es
gestada de modo absolutamente deliberado para hacer daño a un rival en una campaña política. Siempre vamos, quienes luchamos contra la desinformación, siempre vamos a estar en desventaja. ¿Por qué? Como decía yo, la desinformación apela mucho a las emociones y entonces se viraliza mucho más, porque los desinformadores, los desinformantes, así les dicen en Argentina, están siempre pendientes de todos los temas que están en el debate público, que están tomando fuerza, ellos están monitoreando siempre para meterse a la ola, para meterse donde tienen que estar. Entonces, siempre estamos en la desventaja de que la desinformación circula con mucha mayor rapidez. Lo que se dice es, mientras más rápido se hace una verificación, mientras más rápido se desmiente, es mejor. Por ejemplo, en Ecuador Chequea, nosotros les explicábamos esto a los funcionarios públicos y a los equipos de comunicación de los funcionarios. Porque les decíamos, miren, esta es una cosa que está viralizándose en este momento, es una cuestión que está en este momento circulando. Yo no puedo hacer el proceso normal, burocrático, de mandarles el correo electrónico y esperar 2 días a que me digan si se puede, no se puede, ya fue remitido a la unidad correspondiente y para después esperar la respuesta después de una semana. En una semana eso ya colapsó, está pasando ahorita y le está perjudicando de alguna forma o aparentemente le está perjudicando al funcionario con el que usted trabaja. Ujú. Deme la respuesta, deme una evidencia de que es mentira, deme una evidencia de que es verdad. Entonces les explicamos esto, porque cuando comienza a circular la lógica es muy rápida, comienza, y mientras más rápido se logre actuar desde la lucha contra la desinformación, más rápido se van a ver los efectos, se contiene más. Nosotros hablábamos siempre de muros de contención. Entonces, mientras más muros de contención haya, es mejor. Y de nuevo, ahí el rol de la ciudadanía es fundamental. Yo siempre digo, si no están completamente seguros de lo que van a compartir, de que lo que van a compartir es cierto, bueno, no lo compartan. Esa es la Ya, actitud más responsable. pero hay un tema, ¿no? Que ya se ha debatido, ese debate ya hace unos años a raíz del aparecimiento de la Internet mismo, ¿no? De la tesis de Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomatique, que el rumor o el bulo, como le llaman en España, es incontenible, que es un poco esto, los muros de contención, incontenible, decía. Ya no hay nada que hacer. Es decir, con un ordenador, ahora con un teléfono, se puede inventar cualquier cosa, se puede forzar una fotografía, luego vamos a hacer un poco el proceso de eso. Digamos, cualquier cosa. Ahora, el, para luchar contra el analfabetismo digital o para educar, hay una conferencia muy valiosa que no tengo en la mente este rato de un pedagogo francés que dice que este tema de alertas debieras estar ya en los pensum, en los, digamos, planes de estudio desde de los niños, para empezar. No solamente por los riesgos de la pornografía infantil, ahora vemos también en el Ecuador el tema del reclutamiento de grupos de crimen organizado, en fin, sino sobre todo para que sepan cómo hacer el proceso de contrastación. ¿Sería viable insistir? Yo he hablado esto con autoridades de educación, dicen sí, es una buena idea, pero no veo que se hace todavía esto de llevar primero tienen que alfabetizarse, si se quiere, en el sentido digital me refiero a los docentes, los profesores, y luego eso volcarse a los alumnos. ¿Qué te parece? Por supuesto, yo vengo sosteniendo desde hace un par de años que es fundamental que en la malla curricular, al menos desde la secundaria, porque bueno, después viene el debate de no podemos normalizar tampoco que los niños estén utilizando celular, a pesar de que es una realidad, pero digo, o sea, al menos de lo formal, al menos desde la secundaria, debería haber educación ambiental, educación También, digital. también. Sí, también, claro. Alfabetización digital y en las universidades. Imagínate que yo no conozco una universidad en donde se enseñe periodismo que en la carrera de periodismo esté fuertemente como materia la lucha contra la desinformación o la verificación de datos como materia. Y debería haber, o sea, ni siquiera, pero esto Ujú. debería estar en todas las carreras. O sea, yo salí de la San Francisco, por ejemplo, y ahí tenemos colegio general. Como materia de colegio general, debería estar una materia que se llame lucha contra la desinformación. Porque cada ciudadano que tiene un teléfono, una tableta, una computadora en sus manos, puede ser un eslabón más de la desinformación o romper la cadena. Y la decisión está en este dedito. Damos o no damos clic, compartimos o no compartimos. Ujú. Este, tú decías algo importante, ¿no? La verificación, que es clave, la evidencia.
un porcentaje alto de datos que se comparten lo hacen generalmente adultos mayores. Suena fuerte, pero normalmente la abuelita o la tía es la que primero lanza un tema sin verificarlo. No, pero si me llegó, como tú decías, me llegó en el TikTok o me llegó en el Facebook, debe ser verdad y no es así. ¿Qué opinión tienes? Verás, yo veo que hay sensibilidades y falencias, no creo que es una cuestión etaria o de clase social. O sea, yo estoy en un chat, o sea, estaba en un chat en el cual había gente con maestrías y periodistas de muchos años, etcétera, etcétera, y alguien compartió un supuesto tuit en la época del presidente Lazo, un supuesto tuit de Lazo que decía una cosa que era inverosímil, o sea, era muy complicado si es que realmente fuera un tuit de Lazo. Y claro, lo compartieron y todo el mundo ya estaba estallando, que cómo puede ser posible que diga eso en este momento. Y era un chat de gente muy culta, ¿verdad? O sea, con maestrías y Aparentemente formada. no, no, formada, formada, no Sí, sí, aparentemente. sí. Y yo les ponía, ¿no? Así con mucha delicadeza, les ponía, estoy seguro a la persona que compartió, estoy seguro de que viste que esta es una cuenta parodia y que no es la cuenta real. Entonces, lo borró y dijo, uy, no, la verdad no me di cuenta, ofrezco una disculpa, pero es eso. Mira, el otro día en el Super Tazón, no Sí. sé cuándo van a ver esto los estudiantes, pero no será mucho en todo caso. El otro día en el Super Tazón, en el Super Bowl, eh, el cantante, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Bad Bad Bunny Bunny. le dio su Grammy a un niño, ¿ya? Después ya se ha sabido que es el mismo, o sea, que es el mismo de niño. Pero enseguida lo que trascendió es que era el niño migrante ecuatoriano que fue detenido por ICE allá en Estados Unidos. Y todo el mundo, y bueno, políticamente ya lo tomaron los unos, políticamente lo tomaron los otros. Después ya dijo alguien que sí se parecía, pero bueno, puede parecerse, pero la desinformación que circuló era que era el niño ecuatoriano. Y no era. Era un actor que estaba representándolo, incluso ya después se vio con la vestimenta y todo, al propio cantante cuando era niño. Y por eso a veces nos quedamos con esa primera versión, como decíamos antes, era Lian Conejo. No, no era, pero no supimos porque ya no verificamos. Entonces ahí viene esto que es el trabajo de la verificación. Yo decía, desde una fotografía, por ejemplo, ¿qué tipo de mecanismos hay para verificar si una fotografía es real o no? Ver la fecha en que fue tomada, ver si no fue manipulada o editada. A ver, eso luego vamos con el tema de la información. Pero esto Ah, que sí, creo que es clave, ¿no? y ahora las imágenes y videos es mucho más importante porque con la inteligencia artificial, a veces ya ni con las herramientas se puede tener una certeza segura de que algo fue hecho o no con inteligencia artificial y literalmente toca estarse fijando en detalles como si el viento estaba girando, soplando para un lado y esto está para el otro, o sea, porque a veces ni las herramientas te dan una respuesta 100% certera, o sea, te dicen, mira, yo veo un 70% de posibilidad de que sea IA, yo veo un 60%, yo veo un 90% de que sea IA. Nadie te va a decir es 100% seguro que sea IA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para rastrear el origen de una fotografía, se puede ir a Google Images, que es una herramienta de Google. En Google se pone Google Images y ahí le pueden cargar la fotografía y en esta fotografía en Google les va a decir dónde se ha publicado por primera vez, en dónde nomás se ha publicado y ustedes ya pueden discernir. O sea, se puede discernir si se ha publicado en medios de comunicación, si lo han publicado periodistas de verdad, etcétera, etcétera, ¿no? O si no, o si solo están estas cuentas que son, yo les llamo cuentas patito. O sea, uno tiene que aprender a diferenciar, porque ahora cualquier cuenta se hace pasar por medio de comunicación, cualquier cuenta se hace pasar por periodista, y una cosa muy importante es que la ciudadanía aprenda a discernir cuándo es un medio, cuándo no es, cuándo es periodismo, cuándo no, cuándo es periodista y cuándo no. Entonces, eso es el primer paso. Entonces, bueno, estábamos hablando de las imágenes. En Google Images es muy importante. Hay otra herramienta que se llama Photo Forensics. Y esta herramienta lo que ustedes hacen es subir la Puedes fotografía, deletrearme esa porque no, foto, en inglés, no con PH, con Photo PH. Forensics, es una herramienta de análisis forense, entonces es Ya, como ya, forensics. ok. Entonces, esta herramienta lo que hace es, tú subes la fotografía y te aparece como un negativo de la fotografía. Y si es que está completamente delineado, o sea, si es que tú en el negativo puedes ver con claridad cada detalle, narices, rostros, manos, camisetas, gorras,
Si es que está muy bien definido, quiere decir que no ha sido editada, que no ha sido manipulada. Pero si ya tú ves algunas partes que están bien definidas, pero otras que están medio borrosas, medio así, ya puedes presumir que hay una manipulación. Entonces, eso es también desarrollar el ojo, porque no es como ver un eco. No sé si es que quienes nos están escuchando hayan visto alguna vez un eco, si ya sean padres o no, pero es como ver un eco del bebé. O sea, entonces, ya las máquinas más modernas uno le ve clarito hasta la nariz, pero antes, o sea, el eco era, cuando nació mi primer hijo, yo al doctor le decía, doctor, si usted me dice, yo le creo, porque yo solo veo rayas blancas y negras, ¿no? Lo que usted me diga, yo le creo. Entonces, es más o menos esa herramienta, ¿no? Es como un negativo, como un eco, en el cual uno tiene que aprender a ver si es que hay manipulación o no de la imagen. Perfecto. Ahora, para la información como tal, y Alexis, como hemos comentado, trabajaba en una página dedicada a la verificación de información que existe. También nos va a comentar un poco cuántos medios podemos acudir aquí en el país o en el exterior, los más confiables para hacer ese proceso. Pero ¿cómo se hace un proceso? Es decir, cómo, en este caso, comunicadores, pero los ciudadanos pueden incluso hacer su propio proceso de verificación? Es decir, ¿por qué le creemos, a quién creemos y cómo hacemos ese mecanismo? ¿Es tan fácil o es tan difícil? No lo sé. O sea, a ver, depende, no siempre es tan fácil, no siempre es tan difícil, pero es un trabajo periodístico, es un trabajo sí, de investigación de cierta manera. O sea, no hay, lo que no hay que hacer nunca es quedarse, como tú decías, con la primera impresión. O sea, con el meme, con el titular rimbombante, etcétera, etcétera, no hay que quedarse. Dos, siempre hay que pedir la evidencia. O sea, cuando a veces solamente compartimos, por eso es tan peligroso que se puedan descargar solamente el meme, porque después ya se bajan de la red social y el meme lo comparten por WhatsApp o por otros medios de mensajería, pero ya no hay ningún contexto. Lo único que comparten es el titular y el meme. Entonces, hay que estar siempre pendientes de la evidencia. O sea, ok, listo, me estás diciendo esto en el titular, me estás diciendo esto en el copy, ¿cuál es la evidencia que me estás dando? Y si no, buscarla. Fijarse, tercero, fijarse en la fecha, porque es muy importante, porque muchas veces los desinformadores utilizan o hacen pasar como actual algo que no lo es, y eso termina desinformando, por supuesto. ¿Quién se hace Solamente cargo? un ejemplo. Recuerdo que cuando hubo la explosión de Atocha y después la explosión en Londres, que se atribuía a grupos terroristas, no lo sé, y además hubo algunos atentados en aviones, apareció una foto de un avión con una turbina incendiada y decía tal fecha, digamos, tal avión en tal sitio, era un vuelo en Estados Unidos. Y claro, yo la vi, lo más lógico, aparentemente, era creer que era parte de una cadena. Sin embargo, empecé a buscar, a buscar, a buscar y no había ninguna información en ningún medio fiable de los grandes medios del mundo que tenga ese dato. Finalmente, no me acuerdo cómo fue, pero llegamos a una foto que era exactamente un tema de un incendio en una turbina que no había sido un tema de un atentado terrorista, pero que la usaron para generar este terror, que es una de las cosas fundamentales de la desinformación, no solamente la intencionalidad para fines políticos, para lo que sea, sino también para expandir el terror. Y eso se ve a nivel de desinformación y a nivel también de información, lo que hizo el Estado Islámico cuando decapitaba en público a sus víctimas, que eran decapitaciones reales. Tus comentarios. Sí, no, por supuesto. Y yo te comentaba alguna vez que incluso había una cuenta que desinformaba todo el tiempo con supuestos terremotos y tsunamis. O sea, Sí. es sembrar el terror también, o sea, sembrar el terror. Y lo peor es que si tú te fijabas en esa cuenta, en los comentarios de la gente decía, Dios mío, ¿y ahora dónde nos podemos esconder? ¿A dónde nos dirigimos? O sea, en realidad la gente se Ujú. asusta, se perturba, y ese es el objetivo. Eh, pero también es muy importante hablar de esto. El tema yo decía, ver la fecha, ver quién se hace Sigamos en cargo. el proceso, sí. Esa es otra cosa, no sé si era el cuarto punto o el quinto, pero es ver quién se hace cargo de una publicación, porque una cosa es que un periodista firme o un medio de comunicación firme como responsabilidad, es decir, yo estoy contándote esto, a que simplemente lo veamos ahí y Ya, que pero no, también pasa, Alexis, que falsifican las cabeceras de los medios, qué sé yo, El uno de los Universo, principales Washington Post, New York Times. problemas.
y bueno, aquí en el país, ¿no? O sea, ese es uno de los principales problemas actualmente. Y ya ahí, o sea, depende del nivel de responsabilidad que quiera tener cada uno. O sea, aquí publican cosas como si fueran de Coavisa, como si fueran de Primicias, como si fueran del comercio, y no lo son. Entonces ya depende de la responsabilidad de cada uno. Yo tengo, siempre cuento también sobre mi tío que siempre me está mandando cosas por WhatsApp. Hijo, esto será cierto, esto será cierto. Y claro, el primer ejercicio, cuando es una cosa de Coavisa, por ejemplo, el primer ejercicio es ir a las cuentas de redes sociales o a la página de Coavisa y ver si Coavisa ha publicado algo sobre eso o no. Claro, yo pongo siempre el ejemplo de estalló el volcán Cotopaxi. Entonces, lo primero que cualquier ciudadano informado debiera hacer es ir a la página del Instituto Geofísico de la Politécnica, pero no, más bien, primero nos alarmamos, echamos a correr la falsa información y ese es otro tema. Bueno, si sobre el proceso de verificación quieres poner algo más para hacerte un par de No, preguntas más que yo tengo. lo que siempre suelo decir es, este es un proceso básico, ¿no es cierto? Verificar todas estas cosas. Pero hay dos maneras de ser un ciudadano digital responsable. La primera, hacer este proceso, que tomará así unos minutos. Pero si no quiero, si no tengo tiempo, si no me da la gana de hacer ese proceso, la otra forma de ser un ciudadano digital responsable es, si yo no puedo certificar, si yo no puedo meter las manos al fuego, como se dice, Ujú. porque esta información es real, entonces no la comparto y corto la cadena. No, no lo divulgo, exactamente. Bueno, tú tienes un concepto sobre las fake news famosas. Entonces quiero que tú lo compartas con nuestros compañeros estudiantes. O sea, yo lo que digo es más hacia los periodistas, ¿no? Porque hablando desde el periodismo, el hecho de decir fake news o noticias falsas es como un poco darnos un disparo en el pie. Es como admitir que, es que el término noticia es un género periodístico, Claro. ¿sí? Es un género periodístico Noticia y falsa es un contrasentido semántico, entonces, totalmente, completamente, completamente. O sea, porque eso si es falsa no es noticia. no es noticia. Esto es lo que yo digo. Si es falsa, no es noticia. Si es fake, no es news. ¿Sí? Ahora, yo puedo dar la salvedad de que los gringos obviamente tienen otro orden de dialéctico. Entonces, al decir fake news, a lo mejor una mejor traducción, porque esta es una cuestión también así como la viralidad. Este es el término que se ha popularizado, fake news, falsas noticias falsas. Entonces yo digo, quizás una traducción mejor puede ser decir falsas noticias. Ahí, al darle la vuelta, ya estamos dejando claro que no son noticias, que son falsas noticias. Pero es una cuestión más porque, como Pero fíjate que y hablando del tema, se usó mucho, y volvemos al tema político, el uso desde la inteligencia artificial, los algoritmos o estos bulos informativos en las campañas, ¿no? O sea, creo que siempre hay el ejemplo de Cambridge Analytica, no, y Donald Trump. ¿Qué quisieras el- comentar de todo eso? el término fake news lo acuñó Trump. Trump. Es, es clarísimo, es súper claro. O sea, además es toda una cuestión sistemática porque los gobiernos autoritarios, por supuesto, quieren una de las cosas en la receta, una de las primeras cosas en la receta del autoritarismo es atacar a la prensa, silenciar a la prensa, denostar a la prensa ante la ciudadanía. Entonces, por supuesto, todos estos personajes que les van a decir, esto no lo vas a ver en la prensa tal y cual, esto no lo vas a ver en la prensa tal y cual. Cuando hay paro y te dicen, no veas la prensa, mira redes sociales, todo eso son síntomas de autoritarismo. Entonces, por supuesto, políticamente se utiliza además es un componente adicional. Políticamente se utiliza este concepto de fake news o de noticias falsas para atacar a la prensa. Y por O supuesto, decir que lo que dice la prensa convencional es falso generalmente. Ese es un tema, ¿no? así es, ese es Tal vez nos puedes explicar lo de Cambridge Analytica así rápidamente, que es un poco el tema de los algoritmos en una campaña, campaña famosa donde se hizo, vamos, para llegar al público que no era adepto de la candidatura de Donald Trump mismo, y me refiero a la campaña en donde venció a Hillary Clinton, se llegaba con un uso, a ver, yo creo que es un uso abusivo de información de las redes sociales de los ciudadanos. Tomando la propia información de los ciudadanos, se le dirigía la información, que es una manera de, de enfocar una campaña. Mal, yo creo que mal hecha, éticamente incorrecta, pero...
que todo esto entra en juego, ¿no? Porque una vez creada la desinformación, también pautando, si tú pautas en redes sociales sin ni siquiera necesidad de IA, si tú pautas en redes sociales puedes dirigir la pauta hacia donde tú quieres que llegue. Entonces, obviamente, eso es un riesgo adicional y con la IA y todo el asunto. Entonces, una vez más, es un riesgo muy fuerte ese, y una vez más, la única receta que parece ser en algún punto efectiva es la alfabetización digital de la mayoría de la gente. Mientras más gente esté alfabetizada digitalmente y sepa discernir entre lo uno y lo otro, va a ser mejor. Y a la otra cosa, ya para los comunicadores también, yo siempre pregunto a los alumnos por qué medios se suelen informar. Yo oigo las explicaciones más diversas. Hay algunos que sí acuden a fuentes que yo pienso que son confiables, qué sé yo, Diario del Universo, New York Times que acabas de mencionar, en fin. Pero otras personas no, dicen Hay mucha gente que, como te digo, para quienes la fuente es TikTok, o sea, ni siquiera una cuenta de TikTok. Ya, si claro, tú le dices, ¿en qué cuenta para buscar? Dice, no, 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 yo lo vi en TikTok. en TikTok, y ahí puede ir cualquier cosa. Exactamente. Bueno, ese es uno de los temas. Ahora, quisieras, no sé, cerrar con alguna idea que quede en los alumnos, que deje como reflexión, te pediría, por favor. O sea, aquí juega mucho la responsabilidad y la ética. Y obviamente para cualquier ciudadano, pero la gente que está metida en comunicación, la gente que está metida en el ecosistema digital, todavía mucho más, ¿no? O sea, porque es una responsabilidad para con el resto de la gente. Entonces, analicemos, ¿no? Y veamos hasta qué punto la conveniencia, tanto desde las campañas políticas, desde el periodismo, porque en el periodismo también hay mucha ansia de like, ansia de Sí, viralidad, ansia de esto. Entonces, es el equivalente a lo que antes eran los medios tradicionales, la sintonía. Ahora que nos sí, pongan likes, ¿no? sí, o sea, esto, Caparrós, ya que lo mencionamos, él siempre dice que cuando entró en el periodismo la lógica del rating, o sea, cuando, bueno, él habla del periodismo escrito, cuando en el periodismo escrito Claro, entró la lógica del rating, fue como que se fue de todo el carajo. Y sí, o sea, es la lógica del rating. Y voy a decir una mala palabra, él dice, la gente te pide mierda, tú le das mierda, te pide más mierda, le das más mierda, y es un círculo vicioso de mierda. terrible. Es un gran escritor, periodista. Martín Caparrós, tuve la suerte de conocerle. Es más, estuvimos un par de veces que ya es para mí un privilegio haberle conocido. Eh, Solamente como dato adicional, incluso le hicieron una entrevista que no fue entrevista, sino un invento literario, pero no advirtieron que era eso. Un colega que no voy a mencionar ahora, pero solamente porque pasan esas cosas también en este Así. mundo. Yo te agradezco. Solamente dos temitas o un temita. ¿Qué, qué, qué fuentes acudirías en los procesos de verificación? Mencióname dos o tres para concluir. Como medios de verificación, yo ¿Sí? recomendaría, por supuesto, en Ecuador hay dos, Ecuador Chequea y Lupa Media. Y a nivel internacional se puede ver chequeado en Argentina o fact-chequeado en Estados Unidos, que son de la misma gente, que son como los maestros del fact-checking en la región. Eh, Colombia, en Colombia. France Press tiene uno, ¿no? AFP tiene también una unidad de verificación. Infobae es una de las que me dijiste antes. No, Infobae no. No, no Infobae, tiene. aparte, a veces cositas medio raritas de Infobae. Pero no tiene un proceso de verificación así. Bueno, No. Alexis, un privilegio poder hablar contigo. Siempre sabes cuánto admiro tu trabajo periodístico. Tengo la suerte de compartir y de eh, ahora con los alumnos también ayudar a que hagamos eso de una alfabetización digital, casi una cruzada, que es importante hacerlo, ¿no? Así es que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Mucho gusto, Gonzalo. Muy agradable, gracias por la invitación. Muchas gracias.